Bienvenidos a Ciudad Flamante Periodismo 2.0 y arrancamos el 2018 hablando de los verdes y terminamos el 2018 hablando nuevamente de los verdes, pero ahora es mucho más penoso. Empezó con el aborto, después fue la infectología de género para meter esa ideologitis de género en las escuelas y terminamos el 2018 señalando a todos los hombres como malditos, como violadores, como depravados, como perversos, con esas consignas de grieta de género, de odio, muerte al macho escracho. Y hace poquito cumplimos 35 años de democracia, 35 años del retorno de la democracia y hemos tenido un retroceso fenomenal. Es muy penoso lo que está ocurriendo en la República Argentina, donde las libertades individuales están siendo vulneradas de una manera atroz. Y esto con la complicidad del Estado en sus tres ramas, Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, con los medios de comunicación, la prensa. En gran parte se ha prendido, se ha aliado a los verdes, a los pañuelos verdes, con las celebridades, los artistas, muchos con esa puesta en escena tan hipócrita de ponerse a favor sin saber bien cómo son las cosas. Y les digo que hemos tenido un retroceso en una república como es la Argentina y viviendo en un sistema democrático como el que estamos celebrando de 35 años. El retroceso es enorme. ¿Por qué? Porque se están vulnerando las garantías constitucionales, los derechos humanos, los derechos básicos para la convivencia en una sociedad que es republicana y que es democrática, en un Estado de derecho. ¿Y cuáles son ellos? El estado de inocencia. Se presume que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio con pruebas y con una sentencia condenatoria. Acá no. Acá se presume que todos los hombres son culpables, que todos son depravados, que todos son golpeadores, que todos son malditos. Entonces todos se presume que hay un estado de culpabilidad. Y si después un juez llega a determinar que esa persona es inocente porque las pruebas no permiten condenarlos o porque no hay pruebas para condenarlos a esos hombres, bueno, el juez es machista, misógino, sexista. Estamos lamentablemente transitando por este periodo y ocurrió una tragedia, a la cual quiero recordar, me quiero solidarizar con la familia Rodríguez en San Pedro, provincia de Buenos Aires, con el hecho trágico de Luis María Rodríguez, a través de un cobarde y perverso escrache en Facebook, que terminó siendo una difamación. Entonces, no se pueden seguir vulnerando las libertades en una república. No se puede creer que todos los hombres son malditos, que todas las mujeres son pobres víctimas y los hombres todos son perversos, degenerados, depravados, todos violadores, todos abusadores, que se presuma que todos son culpables, que no se permite el derecho de defensa, que no se permita presentar pruebas, que no se presente pruebas cuando se denuncie. Y esto para los fiscales, para los jueces, que son hombres del derecho y que tienen que actuar bajo la ley, bajo la Constitución Nacional, bajo los tratados internacionales de derechos humanos, es algo sumamente básico y esencial. Solamente se puede culpar y condenar a alguien cuando haya pruebas. No se puede a priori decir esta persona es golpeador, este es violador, este es esto, sin ningún tipo de pruebas. Entonces hay que analizarlo y hay que ser muy prudentes a la hora de hacer una acusación, de llevar a cabo las pruebas que se estimen necesarias para probar los hechos que se dicen, porque si no caemos en los escraches que terminaron, como les digo, esta tragedia en San Pedro, con los escraches que son sumamente cobardes y perversos, que se hacían en la época de los nazis contra los judíos, que no se puede tolerar esa regresión, esa involución, que no se puede estar en un país donde no se puede opinar, donde el que opina diferente automáticamente es un machirulo, es un machista. Ah, entonces vos sos violador también por opinar distinto, por expresarse. No hay expresión posible porque se está generando el miedo, el terror, eso que venimos
hablando durante todo el año, se impone una especie, una suerte de terrorismo verde, de miedo, de censura, que les pasa a muchos periodistas. Tienen miedo de hablar, tienen miedo de opinar. Es increíble que la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión básicos, elementos de una sociedad democrática y republicana no puedan ser ejercidos y que el estado de inocencia no exista. Es una locura presumir y estar en un estado de sospecha que todos son culpables, que todos los hombres por el hecho de ser hombres son culpables y que todas las mujeres por el hecho de ser mujeres ya son víctimas. Y no es una cuestión de que te creo o no te creo, no es una cuestión de fe, acá no estamos creyendo o no creyendo. Acá, cuando se acusa, cuando se denuncia, hay que tener pruebas y los fiscales y los jueces tienen que actuar en base a pruebas. Se tiene que permitir el derecho de defensa, el debido proceso, porque si no, volvemos a la Edad Media, volvemos al oscurantismo de la dictadura, donde cualquiera que era sospechoso era tildado de subversivo y directamente desaparecía o terminaba en un centro clandestino de detención y torturas. No, eso no puede ser. Ojalá la Argentina se dé cuenta de esto que está ocurriendo con el feminismo extremista. No se puede estar así, no se puede tener a todos los hombres bajo sospecha y que todos son depravados y que todos son unos degenerados y violadores y golpeadores y malditos. Hombres malditos, mujeres buenas. Otra dicotomía más en una Argentina que vive agrietada. Por favor, a los funcionarios públicos, a los comunicadores, a todos, vivimos en una democracia, vivimos en una república, que se respete la Constitución Nacional, que es el pacto básico de convivencia, que se respeten las leyes, porque sin el respeto por las leyes elementales, lo más elemental de todo, no podemos convivir y no vamos a poder convivir en paz. Vamos a vivir en este estado, que es un estado que se ha vuelto un estado de miedo, un estado de sospecha, un estado de terror. Esto fue Ciudad Flamante, Periodismo 2.0. ¡Chao!